Saludamos a los hermanos que nos pueden estar viendo, hermanos. Vamos a hacer una oración, vamos a inclinar nuestros rostros en esta mañana para agradecer a nuestro Dios. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hermosa mañana, Señor, te damos gracias que nos das la oportunidad de estar reunidos en tu nombre, Señor. Queremos pedirte, Padre, que nos des la oportunidad de tu Espíritu Santo, Señor, que nos permitas la compañía de tu Espíritu, y que todos unidos en esta mañana, Señor, podamos estar en comunión contigo, Padre. En esta mañana, Señor, oramos por los hermanos que están trasladándose a los diferentes lugares, Señor. Oramos por los hermanos que puedan estar llegando a los lugares. Que tú nos des un espíritu de paz, de tranquilidad. Que tú nos des un espíritu emotivo, Señor, ante tu presencia, porque estamos, Señor, reuniéndonos en tu nombre en este día santo, en este día apartado por ti desde la fundación del mundo. Padre, ayúdanos en este día, Señor, te lo suplicamos, te lo imploramos en el nombre precioso, en el nombre sublime de Cristo Jesús, nuestro bendito y sublime Salvador. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 111. Dice así: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Amén. Amén. Vamos a entonar, hermanos, en esta mañana cantos a nuestro Dios, y vamos a hacerlo, hermanos, alabando a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Amén. Amén. Vamos a entonar estos cantos a nuestro Dios. Dios te ve, dice este canto. Voy a sentarme y voy a entonar aquí sentado con ustedes, hermanos, el estribillo, el canto que se titula Dios te ve. Amén. Cantemos a nuestro Dios, hermanos. Jamás, a ese Dios
continuando con la alabanza a nuestro Dios. Y en este día de reposo, hermanos, ¿cuántos están contentos que Dios nos ha dado la vida, que Dios nos ha dado la oportunidad del trabajo en esta semana? Que Dios nos ha dado el alimento también y nos ha dado la oportunidad de el compañerismo en este día con la iglesia. Hermanos, vamos a entonar este canto que se titula Divino Compañero. Amén. Amén.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío del monte desciende sobre los montes de Sión, porque ella envía a Jehová bendición y vida eterna. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos en esta mañana, queremos pedirte, Señor, que descienda tu Espíritu Santo en los que estamos en este lugar, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes con nuestros pensamientos, con nuestras mentes, que nos ayudes, Señor, con nuestros sentimientos también. Amén. Que podamos tener estos momentos, Señor, en los que estamos delante de ti, en comunión contigo, en certidumbre de fe que tú estás con nosotros, Padre. Amén. Que tú te agrades, Señor, de este día de reposo, Señor, donde estamos reunidos, y que veas, Padre, por aquellos también que se reúnen, Señor, con el mismo propósito, Padre. Ayúdanos en este día, te lo suplicamos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Amén. Entonces, dos cantos más, amados hermanos, y luego pasaremos a las lecciones, a las escuelas sabáticas, hermanos. Romanos 10, 9 al 10, este canto que dice: si confesares. Cantemos, hermanos. De esta mañana, antes de que pasen los pequeños y nosotros nos quedemos en este lugar también para estudiar, hermanos, en esta mañana. Este canto se titula ¿Quién es el Rey de Gloria? Amén. Palabras, susurrando
Amén. Es el Rey poderoso y Rey de la gloria. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos en esta hermosa mañana, Señor, te damos las gracias que nos das la vida, Señor, y que ahora nos podemos disponer a estudiar, a escucharte, Señor, a través de tu palabra, Padre. En esta mañana, danos de tu espíritu y permite que los adolescentes y los jóvenes y los niños, Señor, puedan estar y tener de tu espíritu, así como nosotros. Guía nuestros labios, guía nuestros ojos a través de tu palabra, Señor. En esta mañana oramos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Por sus asientos, hermanos, y los pequeños también van a pasar a sus lugares para que ellos también tengan su escuela sabática y que Dios acompañe a nuestras hermanas. Amén. Nosotros vamos a abrir nuestras escuelas sabáticas en la escuela que nos toca para esta mañana. Yo les invito a que tomen sus asientos y se pongan cómodos para que podamos estudiar en esta mañana la escuela sabática que se titula En el Templo. La lección es la número 4. Amén. Amén. Aquí hay escuelas sabáticas al frente, si gustan pasar. La lección es la número 4. Así es que yo les invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos y vamos a leer la porción bíblica que nos toca en Hechos capítulo 3, hermanos. Amén. Hechos capítulo 3, del 1 al 8. Muy bien, Hechos 3, del 1 al 8. Y nos vamos a pasar al capítulo 4, del 32 hasta el capítulo 5, versículo 16. Amén. Amén. Son dos lecturas bíblicas que son las que están para nuestra escuela sabática en esta mañana. Así es que les invitamos a que las leamos, ¿verdad? Hechos 3, del 1 hasta el versículo 8. Amén. Amén. ¿Quién lo tiene? Hermana Misael, si lo tiene, les quiere ayudar a leer alto y fuerte, y yo voy a leer la siguiente. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era también un hombre cojo de nacimiento, a quien padecía cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de todos los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban entrando en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijándose en él, en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estaba atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y hablando, alabando a Dios. Bueno, ahí tenemos la primera parte del registro, hermanos, bíblico que nos lleva la lección número 4, que es hablar acerca del templo, ¿verdad, hermanos? Amén. Acerca del templo. Hechos 3, del 1 al 4, donde se registra al apóstol Pedro, ¿no, hermana Misael? Donde está la puerta de la Hermosa, ¿no? Hermanos, no sé si ustedes se han imaginado cómo es esa puerta, o cómo fue esa puerta. ¿Cómo fue el templo en ese momento? Ahorita el templo, amados hermanos, vamos a hacer un poquito de historia. Ahorita el templo está destruido. Solamente quedan las orillas del templo donde están los judíos, y allí oran los judíos, ¿verdad? Pero ya son las ruinas. Son las ruinas de ese templo. El templo fue destruido la última vez. Si no me recuerdo, fue por Tito, hermanos.
fue construido el templo varias veces y varias veces fue destruido. Y en la actualidad los judíos quieren volver a construirlo, pero habría muchos problemas de todo tipo si ese templo se construye de nuevo. Lo que sí es de que el templo en el tiempo del Señor Jesucristo, yo me imagino que ha sido muy hermoso, y Pedro estaba a la puerta del templo y vemos que estaba una persona que estaba inválida, ¿no? Y Pedro le dijo: yo no tengo dinero, no tengo nada, ¿verdad?, de posesiones, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda, ¿verdad? Pienso yo y estoy seguro que cualquier dinero no hubiera sido suficiente para darle la salud. Entonces, ahí vemos ya de manifiesto la gracia que había en el templo. Amén, hermanos. Le dio algo más valioso. Exacto, hermana Misael dice que le dio algo más valioso. Hermano, y pensando en las puertas, yo me imaginé unas puertas grandes, esas de madera rústica, de esas, y con unos, antes tenían unos aros de fierro, así, muy bonita, no sé, así me imagino las puertas. En ese tiempo había hombres dedicados a la alfarería, y me imagino que debe haber sido algo muy hermoso, ¿verdad? Porque el templo era la parte central de la ciudad, la parte central de la sociedad, la parte central de lo que era el pueblo de Israel. Amén, hermanos. Amén. Y bueno, en el templo se muestra la gracia de Dios, que es la sanidad. Desde afuera ya está manifiesto lo que es la gracia de Dios. Amén. Nosotros vamos a tratar, hermanos, de arreglar el lugarcito, un lugar que hay, y construir un templo. Y yo quería proponerle a los hermanos que nos reuniéramos ahí, que lo hiciéramos bonito, porque es un lugar muy bonito y le podríamos poner todas sus cosas, porque el templo es algo sagrado para nosotros. Amén. Amén. Es algo donde se manifiesta la gracia de Dios, donde hay sanidad tanto física como espiritual. Pero hay que buscarlo de todo nuestro corazón. Amén. De todo nuestro corazón. Amén. Bien, sigamos la lectura bíblica que se encuentra en Hechos 4, del 32, el 5 y 6. No sé si alguien nos quiere ayudar, de las hermanas que están aquí. ¿O lo leo yo? Nada más la cita 32. Más en 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Amén. Mire qué tan importante la expresión que encontramos en el versículo 32. Ahora, hermanos, los que estamos aquí y los que nos escuchan o nos puedan ver después en cualquier momento, esta parte, el versículo 32, ¿se cumple en la iglesia actualmente? Esa es una gran pregunta. ¿Se cumple en las iglesias actualmente, hermanos? Leamos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Amén. Fíjense cómo, no sé si podamos leer esta parte en otra versión. ¿Qué les parece? A ver cómo dice, para que tengamos más explícito lo que tenemos en esta cita bíblica. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ajá. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Amén. Dice esta versión: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, sino que compartían todo lo que tenían. Ahora, hermanos, vayámonos ahora a los templos. ¿Esto sucede en la iglesia? ¿En el templo? ¿Las cosas que tenemos en el templo son de todos? Hermanos, en el templo existen, vamos a decirlo de otra manera eso, en el templo
actualmente hoy en los templos, ¿existen personas que están necesitadas de cosas materiales? Más aún, en el templo, ¿existen personas que necesitan para medicina, para vestir, para comer, Sí. para ir al doctor, para hacerse un análisis clínico porque está enfermo? Y que la iglesia tenga guardado dinero y que no haya ayuda para esas personas, hermanos. ¿Habrá eso actualmente en la iglesia? He escuchado comentarios, hermana Alma, donde dicen que la iglesia no es un banco para estar prestando. Así dicen. La iglesia no es beneficencia. Y vemos que la iglesia primitiva, todos los hermanos, lo que tenían ellos, no lo consideraban como propio, sino lo consideraban como de todos. ¿Verdad? Yo pienso en esto y digo, que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Porque donde quiera que hemos estado, en las iglesias que han estado, hay necesidad. Y miren, hermanos, donde quiera que he estado en las iglesias, nosotros no guardamos dinero, sino que vemos por hermanos necesitados. A lo mejor por eso no tenemos dinero. Y en el área de servicio, sin mencionar nombres ni actividades, vamos a trabajar en el área de servicio para sustentar, para ayudar, para apoyar el ministerio de otros pastores. ¿Cómo ven? Amén. En lo que podamos. Yo tengo temor de que un día venga Cristo y nos halle con mucho dinero en el banco y con mucha necesidad en la iglesia. Vaya de nuevo al registro en cuestión y léalo nuestra hermana Elusaí y terminamos. ¿Cuál? El 32. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Amén. 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 No sé si hay hermanos que estén en la iglesia que tengan guardado dinero, que tengan $10,000, $5,000, $20,000, $30,000 y ese dinero esté guardado y que nadie lo toque y que diga, yo, ¿por qué voy a gastar este dinero? Ahora, ojo, esperemos, y yo creo que también hay hermanos que han gastado su dinero en el Evangelio. Gloria a nuestro Dios por ello. Continuamos, pues. Amén. Amén. Vamos a continuar entonces con el versículos 5 y 16. ¿Quién lo lee? Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, las cuales todos eran curados. Amén. Ahora, no solamente había asistencia económica, ayuda al necesitado, al que tiene hambre, necesidad física, sino había asistencia a quien tenía enfermedades, y la iglesia estaba unida y Dios se manifestaba en esa iglesia. ¿Cómo se manifestaba? Leamos de nuevo, hermana. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, las cuales todos eran curados. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Yo me imagino la ciudad de Jerusalén, el templo, donde las personas concurrían de otras ciudades y llegaban a ese lugar a buscar misericordia de Dios. Misericordia de Dios, hermanos, que se daba en medio
de los creyentes que tenían en común todas las cosas. Amén. Amén. Pienso yo que el día en que la iglesia tenga más comunión de la que estamos viendo aquí, Dios va a tener más misericordia con los enfermos, con los necesitados y con los que tienen hambre y sed de justicia, hermanos. Entonces, les invitemos a Dios que bendiga a este grupo y que le digamos: Señor, en tanto nos des tú, nosotros vamos a compartir, vamos a expresar tu amor de las diferentes formas en que se manifestó en aquel tiempo, en aquella iglesia primitiva. Amén. Amén. Que el dinero ya no esté sin moverse en el banco, sino que el dinero esté en las manos de aquel que lo necesita, hermanos. Porque no vinimos a guardar dinero. La iglesia no vino a guardar dinero. Yo estoy seguro que la iglesia no vino a guardar dinero. La iglesia vino a demostrar la misericordia de Dios en el templo. Amén. Entonces, ya después de haber leído, vámonos a meditar en esto. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Dice así: animada por el Espíritu Santo, la joven iglesia se reunía cada día en grupos pequeños en las casas o en grupos grandes en el templo. Hechos 2, 46, 5 y 42. Ellos amaban la comunión, una de las 4 marcas claves de la iglesia, compartiendo su vida en Cristo en comunión. Los dos escenarios son bastante diferentes en alcance y estilo, ¿verdad? Los hogares y el templo. Los hogares eran privados, humildes y casuales, pero en el templo era algo público, grandioso, un lugar formal. Como iglesia necesitamos ambas cosas, punto y aparte. El templo era el punto focal de la nación y de la religión de Israel, un símbolo de la presencia de Dios donde Israel compartía la fe y la adoración en comunidad. Amén. Amén. Imagínense todo el templo, toda la ciudad volcada en el templo. Yo me imagino que no cabían, ¿verdad? O había varios servicios, no sé, me imagino muchas cosas. El nacimiento de la iglesia en Jerusalén y sus frecuentes reuniones en el templo nos recuerda que la iglesia, al igual que su Mesías, era completamente judía. ¿Se entiende esto, hermanos? Nuestros templos y lo que nosotros hacemos son completamente judíos, al igual que el Mesías. ¿Sí? Todos los templos, todos los creyentes tienen la raíz de lo que nosotros hacemos en los templos es de Israel, son los judíos. Amén. Y estaba profundamente arraigada en la antigua historia de Israel, ¿verdad? Porque el templo que estaba el Señor Jesucristo ya era nuevo, ya era construido. No era el primer templo, ¿verdad? Si mal no recuerdo, el primer templo en la Tierra Santa fue el que construyó Salomón, ¿se acuerdan? Dios le prohibió a David que construyera el templo, porque le dijo: tus manos están manchadas de sangre, tus manos han derramado mucha sangre, tú no vas a construir el templo. Entonces David, hermanos, haciendo tantita historia, el rey David guardó mucho oro, porque Dios le dijo que su hijo iba a construir el templo, o sea, Salomón. Entonces, cuando Salomón construyó el templo, lo llenó de oro, hizo algo primoroso. Lo tenemos ahí en registros en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ese primer templo ya no era el que estaba hablando él aquí. Ya habían pasado, ya lo habían destruido, ya habían pasado mucho tiempo. Haciendo poquito de historia. Dentro de una generación el templo sería destruido por Roma, tal como Jesús lo había predicho. Pero todo lo que el lugar santo significaba fue encarnado en el Mesías e incorporado en la identidad de la iglesia. Amén, hermanos. Amén.
que representaba el templo fue encarnado en el Mesías. Y la iglesia toma la identidad en el templo, hermanos. ¿Sí? Nosotros como iglesia, como creyentes, como gentiles, nuestra identidad viene de Cristo y del templo. Amén. Porque el tabernáculo que venía con Moisés era un sacrificio, habían sacrificios ahí. Y los sacrificios eran el cordero. Y el cordero prefiguraba al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Quiere decir que el Señor Jesucristo encarna las promesas de Dios en el templo. Voy a explicar eso de otra manera. Cuando el Señor Jesucristo llega al templo, hermanos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Él era el verdadero Cordero. Se quita el Cordero antiguo y llega el Cordero de Dios, expresión de Juan el Bautista. Y entonces Cristo encarna las promesas de Dios y la gracia de Dios en Cristo. Cuando el Señor Jesucristo está en el templo, es algo maravilloso que el Hijo de Dios esté en el templo, hermanos, porque Él ocuparía el lugar del Cordero que se sacrificaba e iba a ser sacrificado por nosotros, el Hijo de Dios. Entonces, en el templo se suscitan muchas cosas. Ahora, este templo del que estamos hablando, una generación más adelante es destruido. Pero ahí se vierte la sangre de Cristo. Y ahí está la gracia de Dios que permanece para siempre. Qué bonito es lo del templo, ¿no, hermanos? Continuamos. De una dura transición, lo que el templo significa y cómo aquella iglesia fiel lo personificó se encuentra en las historias de la iglesia reunida en el templo. Miren, hermanos, nosotros seguimos personificando esa iglesia, esa permanencia en el Evangelio, en la gracia de Dios. Los pocos o muchos que estemos reuniéndonos en algún lugar, personificamos la gracia de Dios. La hermana Luzaí, todos los que estamos en este lugar, personificamos la gracia de Dios. Y seguimos con la historia del templo y de la gracia por los siglos, hasta que Cristo venga. Así es que perseverar, estar constantes, significa que creemos y que estamos esperando la venida de Cristo. En las casas y en el templo. ¿Alguien quiere opinar algo aquí, hermanos? Sí se entiende, ¿verdad? Amén. Punto y seguido. Nuestras lecturas de las Escrituras abarcan los eventos que tuvieron lugar en la puerta llamada la Hermosa hasta el pórtico de Salomón. En ellas vemos lo que es la comunión. No es tanto el hecho de estar juntos. A ver, leamos eso. No es tanto el hecho de estar juntos, hermanos, sino estar juntos como comunidad. Esto quiere decir que podemos estar juntos en el templo, pero no tener comunión. Lo que es correcto es estar juntos en el templo y en la casa y en las casas y tener comunión. Amén. Amén. Punto y aparte. Esto lo vemos en Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hermanos, yo me pregunto, ¿cuándo vamos a estar así en las iglesias y en las casas? Wow, se me antoja muy difícil. ¿Cuándo es que la iglesia va a estar unida? En todos los aspectos. Y digamos, esto no es mío, esto es de la iglesia y vamos a ver por los necesitados y entre nosotros vamos a verlos por nosotros mismos. Amén.
Se me antoja, hermanos, un día no solamente ir a visitar a los enfermos y llevarles palabra, cantos, sino decir, hermanos, vamos a visitar a un enfermo, ahora le vamos a llevar una fruta, ¿no? Unas flores, una Biblia, qué sé yo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros cuando nos visitan, nos llevan la palabra, pero nos llevan un pequeño presente? Contentos. Amén, ¿verdad? ¿A quién le han visitado y nos hemos sentido bien cuando nos visita alguien y nos lleva un pequeño presente? Sería suficiente con que fueran a visitarnos, pero sería formidable que llevaran algo, ¿no? Y yo pienso que deberíamos de hacer eso, hermanos. Amén. Más las personas que necesitan. Entonces tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían según todas las necesidades de cada uno, ¿verdad? Ahora diga, según la necesidad de cada uno. Es decir, no se repartía por igual. No era, ya tenemos aquí tanto y vamos a repartirlo entre todos. No, no era eso, hermanos. ¿Verdad que no? ¿Cómo se repartía entonces? Según la necesidad de cada uno. El que tenía más necesidad, ese era el que se le repartía. Punto y aparte, el templo se convierte en un hermoso telón de fondo para esta forma de vida, debido a que es donde Israel se reunía delante de Dios, ¿verdad? Ahora imaginen la iglesia ayudándose en comunión con todos, y la parte central de todo ese momento de comunión vasto era el templo y eran las casas. Y Dios estaba con ellos. Amén. Ofreciendo dádivas sacrificiales de adoración. Amén. Hermanos, hoy tenemos en nuestras iglesias muchas dádivas sacrificiales. Hoy las iglesias están llenas de instrumentos hermosos, de cánticos hermosos, de unas exposiciones bíblicas por demás entendibles. Pero ¿cómo estará la comunión en la iglesia? ¿Y estará Dios allí en esa comunión? Habría que meditar mucho en esto, ¿no? A medida que recibe gracia y perdón del Señor, tanto la persona como la obra de Jesús es la realidad al cual apunta este tipo de sombra, siendo Él el punto focal de la comunión y adoración cristiana. Amén. Esto se ilustra profundamente en la puerta del templo cuando Pedro y Juan encuentran al cojo pidiendo limosna. Pedro no tiene dinero que dar, pero le comparte un don más preciado. En el nombre de Jesús, el cojo recibe sanidad y el templo se llena de regocijo, ¿no? Imagínense, seguramente había muchas personas allá afuera cuando Pedro le dice a aquella persona, levántate y anda. Y eso llena de regocijo a las personas y entran al templo llenos de regocijo por la gracia que fue vislumbrada en las partes de afuera del templo. Amén. Qué hermoso haber sido la adoración cuando se ve a alguien que está enfermo, sana, entra uno con mucha alegría a alabar a nuestro Dios. Amén. Amén. Jesús es el don del cual el templo testificó. El don gratuito de gracia que restaura la vida física también anima la vida de la iglesia. Habiendo experimentado la vasta gracia de Dios, la comunión de creyentes refleja esa gracia en el mismo compartimento sacrificial de los recursos materiales y espirituales. A ver, diga, recursos materiales y espirituales.
Recursos materiales y espirituales. La iglesia tiene recursos materiales y espirituales. Y los recursos materiales y espirituales van para el necesitado, para la iglesia. Amén. Dentro de ese contexto de compartir y del pórtico de Salomón, también leemos la aleccionadora historia de Ananías y Zafira, siendo que el templo es un lugar santo e impresionante. De igual manera lo es la iglesia. La mentira y lugar santo, la mentira y codicia de esa pareja, lo opuesto a la comunidad. Imagínense Dios manifestándose de diferentes maneras en el templo y en la iglesia. Y luego imagínense un matrimonio entra en codicia y mentira en medio de la presencia formidable de Dios. ¿Cuál es el resultado, hermanos? La muerte de los dos. Esto es impresionante. Si Dios está presente en la iglesia por la comunión, si llega la mentira a la iglesia, Dios también se va a manifestar con castigo, hermanos. Punto y seguido acarrea el juicio santificador de Dios. Hay un juicio santificador de Dios. A ver, diga juicio santificador de Dios. Juicio santificador de Dios. Es decir, Dios quita la codicia y quita la mentira, santifica. Y entonces existe un gran temor reverencial. Es encontrado en la vasta gracia al definirse cuál es la verdadera comunión del templo. Amén. Amén. Nuestros hermanos hispanos se refieren al edificio de la iglesia. Perdón. Al definirse cuál es la verdadera comunión del templo, nuestros hermanos hispanos se refieren al edificio de la iglesia como el templo. Es útil que recordemos que cuando nos reunimos como templo vivo de Cristo, lo hagamos como una comunidad donde compartimos con gracia en el temor del Señor. Amén. En el temor del Señor. Bueno, entonces ya hasta aquí las preguntas van a estar fáciles por lo que hemos visto, ¿verdad, hermanos? Amén. Dice la pregunta número 1, ¿cómo el escenario de esta lección revela lo que realmente es la comunión? Leo de nuevo. ¿Cómo el escenario? ¿Cuál es el escenario en esta tarde, en esta mañana? Es el templo, ¿verdad? La pregunta es ¿cómo revela lo que es realmente la comunión? ¿Cómo se revela, hermanos? Es decir, si nosotros vamos a una iglesia, a cualquier templo, ¿cómo vamos a ver que esa iglesia está realmente en comunión? Ir a una iglesia. Si la iglesia está en los fundamentos en los cuales estuvieron las primeras iglesias, entonces es una iglesia que tiene temor reverente a Dios. Pero si la iglesia es una iglesia apática hacia los que necesitan, si uno va a una iglesia y fue como si fuera a una reunión más, no hay atención al que se necesita. Vemos a los hermanos ancianos y a los que están discapacitados sin ninguna atención, hermanos, en las iglesias. He visto que los discapacitados quieren salir, los hermanos ancianos quieren salir, nadie les ayuda en la iglesia, todos saludándose, platicando, y hay un distanciamiento con respecto a la necesidad física de los congregantes.
Siempre lo he visto y es mi problema de que voy y que vemos a la iglesia que no tiene consideración a los que necesitan. Y estamos hablando a niveles bajos. Un anciano que no puede caminar bien, que no le dé la oportunidad de que él pase. Imagínese a una persona que necesita. Entonces, si no se le ayuda a una persona que visiblemente necesita, y no que le demos dinero, sino que necesita el paso simplemente, ¿no? Cuanti más a una persona que vaya a necesitar que vayamos a su casa, que estemos con él, hermanos, cuanti más eso no va a suceder en la iglesia, porque la iglesia no está unida, no tiene en común las cosas, ¿no? Y los que tienen más dinero, obviamente van a tener más problemas porque van a tener que compartir las cosas al que necesita. Así es que el escenario es el templo, ¿verdad, hermanos? La puerta de la hermosa, el templo es un espacio comunal donde la gente se reúne para adorar, donde la gente compartía y daba de gracia. Amén. Amén. El templo es la vasta gracia de Dios para el mundo. ¿Quién quiere opinar al respecto, hermanos? ¿Cómo va en el templo en el Antiguo Testamento? En el Señor Jesucristo. ¿Quién quiere comentar el hecho de Pedro que no tengo dinero, no tengo nada, pero lo que tengo, te voy a dar? Nosotros podemos decir eso, hermanos, lo que tenemos. ¿Qué tenemos nosotros para dar? Si no tenemos dinero, está bien. Pero si tampoco tenemos la gracia de Cristo, pues entonces está peor. Pero si no tenemos dinero, pero tenemos la gracia de Cristo, entonces no tenemos dinero, no tenemos nada, pero lo que tenemos te vamos a dar en el nombre de Cristo Jesús. Levántate y anda. Levántate del pecado, levántate de la maldición, levántate de la amargura, levántate del enojo, levántate de todo, levántate. Levántate y anda en el nombre de Cristo. Amén. Pregunta número 2. Si no lo lee nuestra hermana Misael. ¿De qué manera el Nuevo Testamento se apropia del significado del templo? Juan 2, 14, 21. Sí. Vamos a leer de qué manera el Nuevo Testamento se apropia del significado del templo. Juan 2, 14 al 21, hermanos. Y otro hermano que nos ayude, 1 Corintios 3, 16 y 17, y otro Efesios 2, 21. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambiadores sentados, y echó un azote de cuerdas, écholos a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me comió. Y los judíos respondieron y dijéndole: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús y díjoles: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Así es. 1 Corintios dice así: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Efesios 2:21 dice: en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vean cómo las 3 lecturas bíblicas nos informan de cómo el Nuevo Testamento se apropia del significado del templo, ¿verdad, hermanos? En la primera vemos al Señor Jesucristo
molesto, verdaderamente molesto. ¿Por qué? Porque el templo para él era sagrado, tenía mucho celo del templo, hermanos. Ahora, nosotros debemos de tener celo en el templo, sí, sí debemos de tener celo en el templo. Sí debemos de buscar porque el templo sea un lugar santo, un lugar donde no se hagan actividades que no son de ahí. Deberíamos de omitir todas las cosas y que nos quedemos al cerrar el culto en el templo con las alabanzas y con la palabra únicamente, hermanos. Amén. ¿Verdad? Entonces, vemos que el templo ahora ya no es el templo físico, las cuatro paredes, sino el templo somos nosotros, ¿verdad? Donde está el Espíritu de Dios. Dice, más él hablaba del templo de su cuerpo. Así es. El de su cuerpo, el templo de nosotros es el cuerpo. Y así como Cristo lo defendió, Cristo defiende nuestros cuerpos, hermanos. Y quiere que nosotros, nuestros cuerpos, estén en santidad para Dios. Amén, hermanos. Amén. En tanto nosotros tengamos santidad, Dios estará en el templo, hermanos. Amén. Amén. Estará con nosotros. En todo momento. Sí. Nos acercaremos en el momento de la angustia y Él estará con nosotros. Nos acercaremos en el momento de la alegría y Dios estará con nosotros. Que Dios nos ayude a hacer nuestro cuerpo un templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pregunta número 3. ¿Cómo se experimenta la vasta gracia y el gran amor en la iglesia primitiva? ¿Cómo se experimenta? Vendían todas las cosas. Y decían, este terreno costó, bueno, ahorita vamos a hablar en dólares. Este terreno costó $100,000, hermano. Aquí está este terreno, aquí está el dinero. Y entonces entre todos decían, pues este tiene necesidad, este tiene necesidad. Y se repartía. Y todos de acuerdo a la necesidad había y se miraba la vasta gracia y el temor de la iglesia primitiva. Y más tuvieron temor por cuanto Ananías y Zafira cayeron muertos, ¿verdad? Primero uno y luego el otro. Y le dijeron, nadie te dijo que vendieras eso y que lo dieras. ¿Por qué lo hiciste? Lo haces y echas mentira. Bueno. Dice el texto que eran de un solo corazón. Un solo corazón. Bueno. Pregunta número 1 hable acerca de esto. Ya estamos terminando. Espero que los hermanos puedan estar opinando y nos puedan estar viendo. Estamos subiendo y les mandamos saludos. Y alguien que nos quiera saludar a través de las redes sociales les vamos a agradecer. Pregunta número 1. ¿Son las casas y los templos categorías útiles para la iglesia de hoy, hermanos? Sí, ¿verdad? Sí. Son muy útiles las casas y los templos hoy. Que no seamos iglesias solamente de templo, sino que seamos iglesia de templo y de casa. Porque un día nos quitaron los templos y nos sentimos tristes, pero estamos en las casas también como iglesia. Amén. Amén. Siempre nos va a ayudar los dos, el templo y las casas. Número 2, el compartir con gracia es un aspecto de la comunidad de su iglesia, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo se compartió con gracia la necesidad de la iglesia? ¿Cómo, hermanos? Con temor, ¿verdad? ¿Quién les dijo a los cristianos que sintieran en su corazón
que las posesiones que ellos tenían no eran de ellos, sino eran de todos. ¿Quién les dijo, hermanos? A ver, vamos a meditar. ¿Quién les dijo a las personas, a los primeros creyentes, que vendieran sus casas y sus cosas para repartirlos a los demás? ¿Quién les dijo? Había una regla, se sentaron a hacer reglas, dijeron esto vamos a hacer, o fue un acto voluntario de fe de cada uno de los que estaban ahí. Fue un acto voluntario, ¿verdad? Miren, ahora redactamos reglas en la iglesia, y esto no se hace, y esto debes de hacer, siendo que las reglas deben de partir del corazón, hermanos, del espíritu, de la oración, de la lectura bíblica, del amor hacia los demás. No hay reglas escritas, sino está la voluntad del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pregunta última: ¿cómo se expresa el temor del Señor en su comunión? ¿Cómo se expresa el temor del Señor en su comunión? Se expresa en el compañerismo, ¿verdad? En la santidad y en la necesidad de ver por los demás. El compartir. Y el compartir. Cuando nos sentamos a comer, hermanos, nos sentamos a compartir la gracia de Dios. Amén. Que cada sábado sea eso, hermanos y hermanas. Que vengamos ante la presencia de Dios, porque es Dios el que está en su iglesia. Y que tengamos temor de Dios. Amén. Y Dios bendecirá a su iglesia. Vamos a entonar un canto y estaremos preparándonos para el final, la oración final. ¿Quién es el Rey de Gloria? Entonamos este canto. Después de este canto vamos a orar para despedirnos y vamos a empezar el servicio a las 3 de la tarde, hermanos. Amén. Amén. Él es el Rey de Gloria.
bendice, Rey de gloria. Amén. Amén. Que Dios tenga misericordia de su iglesia, hermanos. Que Dios derrame sanidad en su iglesia. Hermanos, que Dios cuida a nuestros hijos, a nuestros pequeños, a los hermanos que salen de viaje, a los trabajos, a las escuelas. Hermanos, que oremos porque Dios cuide a la iglesia de contagio de esta nueva variante de este virus, y que podamos ser vacunados todos, hermanos, y sobre todo que podamos tener la misericordia de Dios. Amén. Amén. Tenemos otro canto para despedirnos. Estoy muy contento, bueno, en lo personal muy contento, hermanos, porque Dios nos permite este día de reposo. Amén. El día de reposo me pone alegre, hermanos. Es como si se acercara una fiesta, ¿no? Una fiesta. Nosotros tenemos fiesta cada sábado, hermano, ¿verdad? Es una fiesta. Nos ponemos alegres. Nos pone alegres el hecho de que nos reunimos a alabar a Dios y a escuchar su palabra. Esa es la alegría de nosotros. Entonces tenemos un canto y nos vamos a despedir, Romanos 10, y nos vamos a despedir, hermanos, con este estribillo. Y bueno, iniciamos a las 3 de la tarde. Tenemos varias actividades. En la mañana, a las 10 de la mañana, oramos por los hermanos que venían, nuestra hermana Alma y yo. Y a las 3:30 sería bueno que las hermanas se reunieran por los hermanos que vienen y por el lugar y por todo, ¿no? Amén. Que Dios nos dé un espíritu apacible. Hoy tenemos algunas cosas que hacer, vamos a comer, tenemos que preparar el programa de las femeniles, seguir preparándolo, orar y prepararnos para en la tarde. Amén. Amén. Así es de que Romanos 10 dice así. Si ustedes quieren dar su palma, sería así. cierra la transmisión y guarda el archivo, y nosotros vamos a orar a nuestro Dios. Abra su Biblia, por favor, y nos vamos a despedir.
Abra tu Biblia,